Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Soy Manuel Medrano, arquitecto urbanista, y desde Life City Life estoy al frente de la Dirección de Proyectos en Sostenibilidad y Regeneración Urbana. Hoy nos convoca un propósito fundamental que late en el corazón de nuestras iniciativas de Life City Life y Global Gateway: la búsqueda de un nuevo paradigma para nuestras ciudades latinoamericanas. Un paradigma que las entienda no como meras estructuras de asfalto, sino como ecosistemas vivos, cuyo diseño puede y debe generar ciclos virtuosos de salud y bienestar y prosperidad. Para ello, hoy ponemos en foco un aspecto vital que es la salud. Y para guiarnos en esa reflexión contamos con la voz pionera de una investigadora cuya carrera se ha anticipado a las urgencias de nuestro tiempo, la doctora Esther Higuera. Como catedrática en la Universidad Politécnica de Madrid, su trayectoria es una fusión de rigor académico y acción transformadora. Lidera grupos de investigación e innovación de vanguardia, como Avio y Urban Networks Working, y traduce ese conocimiento en planes de regeneración urbana e infraestructura verde y azul. Su trabajo es reconocido a nivel internacional y dirige proyectos europeos de gran envergadura como UniHealth y UrbsHealth, enfocados en la conexión vital entre el ambiente urbano y el bienestar humano. Hoy nos presenta la ponencia La urgencia de planificar ciudades saludables en Hispanoamérica, y permítame una breve nota personal. He tenido el privilegio de tenerle a Esther como directora de mi tesis doctoral, y por ello doy fe de su excelencia académica, solo superada por su calidad humana. Es una mentora que inspira, motiva y transmite una confianza que transforma. Querida Esther, es un honor tenerla aquí con nosotros y bienvenida. Bueno, buenos días. Está claro que Manuel es un grandísimo discípulo y alumno que me quiere mucho. Bueno, encantada de pasar estos minutos un poco compartiendo algunas de las investigaciones. Eh, bueno, realmente el tema de la clase va a ser la urgencia de planificar ciudades saludables y bueno, pues decir que yo me he dedicado toda mi vida a la planificación ambiental, pero desde el año 2015 pues empezamos con el profesor José Fariña, fue un poco el impulsor a ver esta calidad de vida, este microclima, estas cosas que estamos siempre hablando, poner el foco en las personas, ¿no? Y entonces de esa manera empezamos a hablar de ciudad saludable. Eh, el, a ver, el índice que vamos a llevar en la clase, charla, pues vamos a explicar un poquito qué es esto de ciudad saludable y les voy a explicar un método. Hemos hecho una guía para planificar ciudades saludables y bueno, pues yo soy académica y tengo pues muchísimos libros, ejemplos y bueno, desde ya les voy a compartir esta presentación. Tienen muchos vínculos, links que pueden complementar información si lo desean, en fin, que si les gusta el tema, yo creo que es un tema muy de actualidad y muy necesario que los planificadores abordemos para mejorar las ciudades, ¿no? Haremos una pequeña introducción de esta relación entre ciudad y salud para luego, pues bueno, evidenciar algo que es claro, que nuestras ciudades pueden mejorar muchísimo en claves de salud y que desde el diseño y la planificación urbana pues podemos luchar contra obesidades, enfermedades cardiovasculares o respiratorias y bueno, pues no es el único factor, por supuesto. Y luego, claro, aquí habría otros complementarios como pues la alimentación, por ejemplo, ¿no? Y otra serie de cosas. Pero desde luego el entorno donde nos desenvolvemos es muy desencadenante de muchas cosas. Y ahí es donde planificadores y urbanistas podemos hacer un poco nuestro papel para mejorar la calidad de vida de las personas. Y luego os explicaré este método y algunos ejemplos ilustrativos. Todo esto está en esta guía, la guía para planificar ciudades saludables. Es una guía que nos encargó el Ministerio de Sanidad español en el año 2018 y fue publicada en el año 2022. Si ponen el título, Guía para planificar ciudades saludables, se descargan el PDF completo, que va a ser un poco lo que nos va a guiar en esta sesión y donde, bueno, ustedes también pueden ver aquí muchísimas de las cosas y ejemplos que ilustran un poco toda esta estructura metodológica. A la derecha otros dos libros. El primero hay un capítulo sobre bienestar y en el segundo pues es un libro entero sobre envejecimiento activo y nuevas formas de vida para el envejecimiento de las personas mayores,
que también es un tema que en Europa pues, nos preocupa mucho porque tenemos una población bastante envejecida. Bueno, pues para empezar el tema introductorio de qué es la salud, pues claro, igual lo primero que nos viene a la cabeza es esta dicotomía de estoy sano, estoy enfermo. Y entonces, eso no es así, porque desde el año 78 ya la salud la definió la Organización Mundial de la Salud como un estado completo de bienestar, completo. Entonces, en ese bienestar completo es físico y mental y es individual y es social, ¿no? Entonces no es solo no estoy enfermo, pero igual no estoy en un estado completo de bienestar. Entonces, bueno, pues de ahí que la salud se tiene siempre como un camino relacionado con el bienestar de las personas que tiene muchísimo recorrido, ¿no? Y es ahí un poco donde podemos intervenir. Claro, para tener una vida saludable, pues la Organización Mundial de la Salud pues nos da muchas recetas, ¿no? De, por supuesto, el consumo de alcohol o el tabaco, pues es evidente que no ayuda a nada, pero también una buena alimentación es absolutamente necesario. Pero claro, yo le diría también a estos vacunarse, pero junto con estos consejos, yo añadiría uno que es básico, viva usted en un buen barrio, en un barrio saludable, porque desde luego, o incluso trabaje, ojo, porque hay muchas veces que vamos al barrio a dormir solo, pero pasamos el resto de nuestro día, casi más de 8 horas en nuestro trabajo, en ambientes súper contaminados, súper congestionados, sin apenas vegetación. Bueno, y todo eso nos va a influir en nuestro bienestar físico y mental, ¿no? Nuestras ciudades pues no son saludables. Bueno, aquí hay un listado general de cosas que pasan en todas las ciudades, ¿no? Hay contaminación del aire y esa contaminación pues, nos trae la isla de calor, tenemos unas emisiones de gases efectos invernadero, aparece un sellado bastante general ¿no? de la superficie urbanizada y eso hace también que haya más escorrentía, menos permeabilidad, menos evapotranspiración, y bueno, pues todo esto hace también que en la ciudad tengamos pues más calor, menos humedad y menos condiciones ambientales saludables para las personas. Pero bueno, una vez que tenemos un poco ese panorama que habrá que un poco que diagnosticar en cada barrio, eh, en estos estudios que hemos empezado desde el año 2015, pues nos hemos puesto en contacto con muchos epidemiólogos y médicos y bueno, pues ellos tienen muy bien diagnosticado este cuadrito que ven aquí abajo, qué pasa, qué enfermedades nos afectan. El ruido, por ejemplo. Bueno, pues el ruido es un efecto que da unos elementos de malestar en la cabeza, genera pues muchísimas condiciones bueno, de insomnio, de irritación. ¿Qué pasa con el calor? ¿Qué pasa con la falta de zonas verdes? Bueno, pues todo esto realmente fue bastante sorprendente que desde la epidemiología y la medicina preventiva está muy bien analizado. Pero claro, se quedan ahí y claro, pues poder conversar con ellos y poder decir, no, es que diagnosticado esta causa, nosotros le podemos quitar los coches de la calle, le podemos poner una calle peatonal, le podemos poner una fuente, le podemos poner una sombra, le podemos poner un parque. Y claro, pues eso yo creo que es una combinación y ha sido una de las cuestiones más interesantes de todos estos proyectos de salud que hemos hecho en los últimos años. Ellos diferencian entre la mortalidad y la morbilidad, de qué enfermamos y de qué morimos, ¿no? Y bueno, aunque hay veces que las causas finales desencadenantes son múltiples, pero sí que es verdad que, bueno, desde la morbilidad podemos a lo mejor buscar algunos patrones o buscar algunas y ver un poco hasta grupos, ¿no? De personas de mayor riesgo, como son los niños o como son los ancianos o personas que ya tienen enfermedades respiratorias, en fin, aquí nos ayuda mucho a ir entendiendo el problema y ver cómo desde el diseño y la planificación lo podemos remediar. He sacado aquí algunos datos de morbilidad de México, por ejemplo, del año 2020, pues donde aparece que las enfermedades del corazón pues son las que desencadenan una mayor mortalidad en este año, un 28%. Trastornos del ritmo, valvopatías, enfermedades no reumáticas, bueno, pues pulmonares, bueno, pues un poco también ahí vamos viendo un poco estas relaciones que hay en muchísimos países, ¿vale? O sea que también esto es algo, por ejemplo, aquí
hay unas infecciones respiratorias agudas pues de un montón de población, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido, fíjense que comparado con el COVID, ¿no? Que fue tan alarmante, pues en esta estadística hay otras mucho más graves y a las que habría que también poner algún remedio desde la planificación. E incluso algo que también están empezando a aparecer son estos visores. Gracias a, bueno, al desarrollo de información geográfica y sistemas SIG, pues claro, esto es muy útil porque yo estoy viendo, en este caso es un visualizador de COVID, donde había pues, una tasa, que ven aquí los casos de mayor y menor, y entonces vemos como hay unas determinadas áreas que son que no tienen esa urgencia, pero hay otras que son muy, muy alarmantes, ¿no? Entonces, esta discriminación, gracias a la visualización de mapas, también es algo que los planificadores, pues es una herramienta súper valiosa, ¿no? Bien, pues un poco viendo que tenemos los datos, hay que buscarlos, pero tenemos los datos y tenemos muchas veces también hasta los mapas, hay un elemento muy interesante que no es tampoco novedoso del año 93, que son los determinantes urbanos de salud. Estos determinantes urbanos son todas estas capas que ven aquí que rodean a la persona, ¿no? Nosotras, como en el centro, pues tenemos unas determinadas condiciones de edad, sexo, factores hereditarios, bueno, y tengo pues una propensión a tener unas enfermedades u otras, ¿no? Y eso es un poco lo intrínseco, lo que yo tengo por mí misma. Pero es que a todo esto se nos suman un montón de capas del estilo de vida, de cómo es la comunidad donde estoy, donde vivo y donde trabajo, y todo este aspecto sociocultural y del entorno que condicionan mucho más que mis propias condiciones intrínsecas, esa esperanza de vida, pero sobre todo la calidad de vida de esos años finales de mi vida. Ahora vivimos más, pero habría que preguntarse si vivimos igual de bien en los últimos años de vida en, en esos años, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos también aquí un poco que establecer esos condicionantes. Nosotros hicimos con estos determinantes urbanos de salud, pues cuáles podían ser los del medio ambiente, los del estilo de vida, los de los accesos a los servicios, y bueno, pues vimos que muchas de estas cosas tienen una relación absolutamente directa con el diseño urbano y con la planificación de la ciudad. Y ahí es un poco donde se va a desencadenar la guía que les voy a presentar en esta presentación. Eh, la salud depende de muchos factores, no es un elemento que no solo es, como hemos visto, intrínseco de la persona. El factor socioeconómico es muy, muy determinante, ¿no? Las poblaciones que tienen menos recursos tienen más enfermedades. Eso es algo que ha sido así a lo largo de toda la historia y todavía hoy es una realidad. Que sea un 40%, un 50%, un 60% lo que pesa ese factor socioeconómico, eso es variable, dependiendo bueno, pues de ese nivel de ingresos y de otros factores que los complementan. Si yo tengo un estilo de vida más o menos saludable, estos porcentajes que ven aquí en la foto corresponden a Madrid. O sea, en Madrid el factor socioeconómico estaría en un 40, la vida saludable en un 40, las políticas de prevención y asistencia primaria, pues me da un infarto y tengo una respuesta rapidísima que me lleva a un hospital o no la tengo, y claro, pues depende claramente de los minutos, son minutos clave para tener un buen desenlace. Y también esos factores ambientales del barrio. Pero claro, en otros sitios donde tengamos ambientes muy, muy contaminantes, pues a lo mejor estos factores ambientales están en el 40%, ¿no? Y bueno, pues entender un poco este espectro es lo que nos va a ayudar a tomar las decisiones, que de eso se trata un poquito. Entonces es evidente que cuando nosotros tenemos una ciudad grande, no todos los barrios son iguales, porque ya hemos visto que unos barrios tienen esos factores socioeconómicos, unos barrios tienen más parques, otros tienen las industrias, otros tienen peor acceso a los servicios. Entonces hay aquí una frase del Robert Wood Johnson Foundation que dice que en términos de salud, el código postal donde vivo y donde trabajo, el código postal, es más importante que el código genético. Es decir, esa asociación de que mi salud depende de mi ADN, pues depende en un porcentaje y casi yo diría pequeño, pequeño.
donde vives y donde trabajas va a tener mucha más repercusión para tu calidad de vida. Y de ahí, y este mapita de aquí también es un mapa muy interesante porque es el mapa de Londres, donde en cada estación se calculó la esperanza de vida de las diferentes estaciones de metro, ¿no? Y bueno, pues hay algunas diferencias de 3, 4, 5, 6 años de esperanza de vida entre unos sitios y otros, ¿no? Y bueno, pues claro, en ciudades, además Londres, ¿no? Más dispersas o más tal, pues esas diferencias pueden ser muy, muy significativas. Entonces, bueno, pues es una reflexión que ya conociendo este problema nos va a poder ayudar a tomar algunas decisiones. Este manual que ven a continuación es uno de los que yo cito con más referencia porque yo creo que centra muy bien el problema de la salud en el medio urbano. Entonces, estableció en el año 2017, no, perdón, 2007, sí, cuáles eran las principales causas de la ciudad europea. Y aquí también habría que hacer este mismo manual con la ciudad hispanoamericana. O sea que cualquiera de ustedes que esté interesado se puede poner manos a la obra para decir cuál es el ranking de enfermedades que un poco serían prioritario empezar a resolver. En este caso europeo, pues están en primer lugar las cardiovasculares, luego respiratorias. También hay mucha mortalidad por golpes de calor y de frío extremo, la obesidad, sobre todo obesidad infantil, que es un problema muy, muy importante por el estilo de vida, ¿no? Tan sedentario y sobre todo los niños, ¿no? Que apenas se mueven tanto como antes y es un problema muy importante, también por su alimentación, por supuesto. Accidentes y caídas, aquí entrarían atropellos, todo tipo de accidentes de tráfico, etcétera, etcétera, pero también salud mental. Ojo, que también la salud mental, con esto de urbanismo y salud, pues se nos ha abierto muchos nuevos panoramas, pero el tema de la salud mental es que es clave y el COVID nos puso un poquito a todos en esta alerta, ¿no? Es decir, es que no podemos estar encerrados, es que somos seres sociales y es que no puede ser que la ciudad nos presione de tal manera que nos meta una ansiedad y un estrés y que al final desencadena muchísimos problemas mentales y algunos con unos desenlaces pues muy negativos, ¿no? Bueno, pues entonces, conociendo esas enfermedades, ¿cómo lo podemos cruzar? De aquí ven aquí las enfermedades que les acabo de comentar. ¿Cómo lo podemos cruzar con elementos que hacemos los diseñadores? Definimos estructuras, definimos zonas verdes, establecemos la distribución de los usos del suelo, perdón, establecemos si los medios de una ciudad o de un barrio a de otro son más o menos motorizados. Y claro, pues si yo hago una ciudad muy motorizada, pues está claro que aumento la obesidad de las personas, porque apenas van a caminar. Si yo no pongo zonas verdes suficientes, pues desde luego las respiratorias me van a dar una alarma, porque ni tengo oxígeno ni tengo sumideros de carbono. Bueno, así un poco, etcétera. Es decir, que elementos de diseño urbano y de planificación se pueden repensar desde esta perspectiva de la salud de las personas. Vamos a ver algunos ejemplos. Esta relación entre el urbanismo y la salud, ¿cómo podemos luchar desde el urbanismo contra enfermedades cardiovasculares? Pues con una movilidad activa, no contaminante, ¿no? Si la persona camina y tiene un buen riego sanguíneo y no está obesa, etcétera, etcétera, pues esa persona no le va a dar un infarto con tanta probabilidad a otra persona que no hace nada de esto. ¿Cómo podemos combatir enfermedades respiratorias? Pues con un microclima urbano adecuado y sobre todo con una estructura de zona verde que nos ayude a tener un ambiente limpio, ¿no? Limpio y sin contaminantes. ¿Cómo podemos luchar contra la obesidad? Bueno, estas dos, por supuesto, pero fíjense que he puesto aquí embellecimiento de las calles. Vamos a ver, si yo tengo que caminar, pues la calle me tiene que ser agradable a esa caminabilidad. Tiene que ser una calle que tenga una acera, que tenga una sombra, que tenga un banco, que tenga una fuente, que tenga flores. Es decir, cosas que si no lo tengo, voy quitando todo esto, que sea segura, o sea, son cosas que si no, es que ni se me ocurre salir caminando a ninguna parte, ¿no? Entonces, bueno, pues son elementos de ir mejorando todo esto. Y bueno, pues vamos a ir viendo como algunos ejemplos en ciudades españolas.
Para reducir el microclima urbano, pues escribí hace unos años este pequeño texto que les llamaba oasis térmicos para adaptar las ciudades al calor. Y bueno, lo que viene un poco a explicar es esta foto que ven aquí. ¿Qué es un oasis térmico? Pues esto es una placita de Madrid, pues normal y corriente, vamos, es que ya lo ven que no tiene ninguna singularidad, pero es un pequeño espacio que tiene su fuente, que tiene su arbolado caduco, que tiene el suelo de color claro, que tiene bancos donde, bueno, pues cualquiera de este vecindario puede bajar a tener ahí pues un pequeño espacio de relación social, con el perro, con los niños, con los sobrinos, con los nietos, con lo que sea. Al final es un pequeño, como si le dijéramos, un green pocket, ¿no? Un parque, un espacio verde, un green pocket. Bueno, pues esto tendríamos que tener salpicado de pequeños espacios así que amortigüen el calor, pero no solo el calor, sino que también ir haciendo como estas unidades de espacios públicos de convivencia social que son tan importantes en las ciudades. Entonces, bueno, pues hay que poner sombra, hay que tener y pensar en los canales de viento, hay que poner fuentes, desde luego, y también hay que elegir bien todos esos materiales superficiales del suelo y de las paredes, pues para que no haya este recalentamiento que nos puede provocar unos elementos peores. Para todo el tema microclimático, bueno, hay muchísimos libros y esto también daría para muchísimo tema para hablar, pero bueno, aquí tienen tres referencias importantes y bueno, pues si alguno está interesado me puede también pedir información. Yo también consulto mucho y también lo comparto aquí, pues dos fuentes de datos, que son las fuentes de viento y las fuentes de contaminantes. Esta, por ejemplo, esta es la fuente MeteoBlue. En MeteoBlue es una fuente, aquí tienen el link para que lo puedan usar. Y bueno, pues yo cuando hice esta captura, pues cogí en México y entonces se ve claramente, aquí ven la escala de viento. Entonces, bueno, donde hay más vientos está aquí, claramente en este momento, y ahí se ve muy bien, ¿no? Esas zonas de viento y zonas de menos viento. Lo bueno de esta herramienta, además, es que se puede ir bajando de escala donde se va viendo pues, las zonas más y menos ventosas e incluso se puede bajar a un nivel casi, bueno, que veo aquí las calles, veo los vectores de viento, ¿no? Entonces es siempre en tiempo real, ¿vale? Pero bueno, si yo quiero hacer un estudio un poco prolongado, puedo ir cogiendo estos registros eh, progresivamente y también con ello pues voy teniendo una idea de lo que es el viento. El viento es fundamental para el microclima, la disipación de contaminantes, el bienestar térmico, etcétera. Y bueno, pues muy poca gente le da el protagonismo que verdaderamente tiene el viento. Por eso les dejo la página para que verdaderamente lo consulten, ¿no? Esta es otra foto igual. Bueno, también tenemos que hacer, pues como aparece en esta foto, esta es una calle de San Sebastián en España, y bueno, pues la acera es que es una macroacera, hay como una banda de paso, una banda de arbolado, otra banda de paso, una banda de bicis, una banda verde, otra banda por allí, bueno, pues es, entonces en estas aceras, pues no solo es para andar, sino que esta acera es casi una plaza, ¿no? Y bueno, pues también en este sentido cuando tenemos estos recorridos así, nos puede incentivar para hacer estas actividades cotidianas andando y buscar esta ciudad de proximidad que tanto estamos un poco abocando desde la planificación. Esta es la página de contaminantes, donde también podemos ver en estas etiquetas que siempre, bueno, pues Asia y China se llevan los rankings casi todos los días del año y también hay una escala de contaminantes que estos violetas y, bueno, el púrpura es completamente nocivo para la salud, ¿no? Y bueno, pues nos damos cuenta pues, que estas ciudades, pues es que son, pues eso, insalubres, invivibles, y bueno, pues donde la alarma estaría completamente, es urgente hacer algo, ¿no? Y bueno, pues también como curiosidad, pues cada uno puede ir viendo cómo va el ranking de sus ciudades, también saqué un poco estos pantallazos de México y también vemos que en general este día no estaban mal, pero aquí sí que hay una que tiene en Zacatecas, pues aquí tenemos una alarma, ¿no? Y incluso, bueno, aquí ven, cuando ya pinchamos la ciudad, pues aparecen contaminantes, ozono, óxidos nitrosos, óxidos
sulfurosos, las temperaturas, y bueno, pues aquí estamos en un ranking, ya les digo, de máxima emergencia, ¿vale? Pero luego incluso en ciudades grandes, como Ciudad de México, pues también nos suelen aparecer estas cosas, ¿no? De que a lo mejor este día el aire era bueno, el martes a una hora y determinada, pero en un determinado punto no lo es tanto, ¿no? Y bueno, pues esto también nos ayuda a ir encontrando esta discriminación espacial, porque claro, somos planificadores y esto es absolutamente necesario que lo entendamos en el espacio, ¿no? Bueno, otras medidas que podemos hacer es intentar que haya más permeabilidad en los suelos. Muchas calles de Madrid lo que están haciendo es esto, un alcorque corrido, ¿no? El árbol está mejor, cuando riegas el árbol, no solo riegas el árbol, sino que aparece aquí esta banda toda, y luego ven que esto es un carril bici, o sea, es un carril bici que está separado por esa vegetación, está separado de la acera, y bueno, hay que resolver bien el cruce de peatones para esas intersecciones, ¿no? Pero este también es una forma de ir metiendo más bandas de permeabilización en el suelo. También, pues como esta super fachada que tenemos en Madrid, en CaixaForum, que es un mural verde, que bueno, es casi una obra de arte, ¿no? Una obra de arte viva que hay que ir cortándose, regando y bueno, y también lleva su mantenimiento, pero bueno, efectivamente esto era una medianera que de repente aparece esta plaza de la noche a la mañana y se piensa que es una oportunidad de hacer este pequeño espacio. ¿Cómo se resuelve una medianera tan grande en el Paseo del Prado y en un sitio tan central? Pues bueno, esto fue una solución realmente extraordinaria, ¿no? También espacios, ¿no? Espacios de convivencia, espacios de relación social, etcétera. Y luego esto que les decía, de las calles y de las flores. Este pueblo de Málaga, Estepona, bueno, pues es un pueblo que está lleno de flores, así de sencillo, y cada calle tiene una flor. Y bueno, pues unos tienen azucenas, otros tienen geranios, otros tienen rosas, otros tienen jazmines, y es un atractivo turístico, porque es que fíjense cómo son las calles, o sea que realmente es que es un elemento completamente interesante. Bueno, aquí también es una pequeña curiosidad, ¿no? El modulor de Le Corbusier adaptado a una persona mayor, ¿no? Nosotros en Europa tenemos población muy envejecida y claro, pues el módulo de la persona cambia porque lleva un bastón, porque lleva un andador, porque va más despacio. Y bueno, pues esto también nos hace reflexionar que muchas de nuestras calles, espacios públicos, cruces, bancos, en fin, hay un montón de cosas que se tienen que adaptar como una realidad bastante diferente, ¿no? Este también es un pueblo en Cáceres que se llama Pescueza, donde todos sus habitantes, solo tiene 168 habitantes, pero los 168 habitantes tienen más de 70 años, todos son gente mayor. ¿Qué han hecho en el pueblo? Bueno, pues para llegar al centro de salud han hecho como una especie de, bueno, de paso, ¿no? Paso franco, sin escalones bueno, y liso, para que una persona mayor con un andador no se quede atascada con los guijarros que tiene esta población, ¿no? Hay determinados cruces, hay barandillas en las fachadas para que un señor mayor pueda apoyarse, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos muchas de estas cosas, también aquí les dejo un enlace para dos libros sobre salud y sobre qué elementos claves tienen para resolver la salud desde el contexto europeo. Y ya para cerrar, en este final les voy a explicar un poco la estrella, ¿no?, de nuestras investigaciones, que es la guía para planificar ciudades saludables, que bueno, empezamos a trabajar pues gracias al profesor Fariña, que empezó a ver esta necesidad, bueno, y esta cosa también de que la sostenibilidad, todo el mundo hablaba ya de sostenibilidad de una manera pues que cada uno entendía lo que le daba la gana, ¿no? Y al final era un término pues que se vació de contenido porque era tan ambiguo y era tan grande y era tan... Y entonces el profesor dijo, no vamos a hablar más de sostenibilidad, vamos a hablar de salud. Y bueno, pues a partir de ahí le seguimos, Emilia Román, Elisa Pozo y yo, y empezamos a buscar ciudades saludables y bueno, pues realmente empezamos a ver que había muchísimas cosas. Lo primero que hay que hacer cuando abordas una investigación por primer lugar es documentarse
y empezamos a ver pues, que había muchas guías, muchos manuales, todo en el mundo anglosajón realmente, en Australia, en Reino Unido había muchísimas, en Estados Unidos, en el norte de Europa, y bueno, había muchísimas, pero eran demasiada para planificadores, pero muy rigurosas y bueno, muy complejas, ¿no? Porque claro, la salud es algo muy transversal, influyen tantas cosas que cuando tú quieres poner un índice o un indicador, pues tienes que matizar tanto, tanto, que esto era algo complejo. Entonces nos pareció que había que hacer algo un poquito más sencillo, ¿no? También participamos en alguna de estas guías para profesionales que también están en abierto de la Junta de Andalucía. Esta Junta de Andalucía, la Consejería de Salud y Familias, son médicos y también nos pidieron un poco auxilio a los planificadores para que diéramos unas recomendaciones. Entonces hay una guía para el ruido, otra para contaminantes, otra para la calidad del aire interior de las viviendas, otra para mejorar el espacio público. Y bueno, también aquí las tienen todas en abierto en este enlace. Aquí la ven un poco. El tema del ruido es importantísimo, de verdad, importantísimo también aquí. Y también este manual, Calles Saludables para London, Healthy Streets for London. Este manual es muy interesante y aquí aparece en este cuadro pues cómo se reducirían determinadas enfermedades, la diabetes tipo 2, enfermedades coronarias, fractura de cadera, cáncer de colon, cáncer de mama, en fin, Alzheimer, depresión. Todo esto se bajaría en estos porcentajes si la persona caminara 10 minutos al día. O sea que el beneficio de caminar y de andar en la ciudad trae muchísimos beneficios en la salud de las personas y aquí también está el beneficio económico. Todo lo que reduciría la sanidad británica por evitar todas estas enfermedades. Es un poco a grosso modo, ¿no? Pero bueno, sí que tuvieron un poco esa idea. Entonces, bueno, pues con todo esto nos pusimos a trabajar gracias a este encargo del Ministerio de Sanidad y hicimos una primera recopilación, que es este libro, bueno, esta portada de estrategias para diseñar ciudades saludables, que ya luego desembocó en la guía que les he comentado al inicio. Esta guía tiene dos objetivos complementarios: promover salud y prevenir la enfermedad. La idea de promover salud es clara y está relacionada con la necesidad de que las personas se tienen que mover. Tiene que haber una vida activa, más activa las personas, menos sedentaria y que trae beneficios en muchos factores de cardiosaludables, obesidad, bienestar mental, etcétera, etcétera. Pero luego también hay que prevenir la enfermedad. Entonces, en los barrios hay que quitar todos los contaminantes. Por supuesto, la contaminación del aire es lo primero que se nos viene a la cabeza, pero también hay contaminación del suelo, también hay contaminación del agua, también hay, a veces no hay buena agua potable y también hay que resolver las evacuaciones, por supuesto, y el tema del ruido, ¿no? Entonces, bueno, pues con toda esta doble batería de por un lado promover y por otro prevenir, pues al final tendríamos cómo hacer esto. Y claro, el problema era cómo hacer esto de una manera sencilla, ¿no? Porque José Fariñas siempre decía que esto lo tendríamos que poder explicar en 2 minutos. Que alguien te preguntara, ¿pero qué es una ciudad saludable? Y bueno, pues la ciudad saludable es caminable, verde y con lugares de encuentro. Menos de 3 minutos. He tardado 1 minuto y medio. Es decir, y claro, fue difícil llegar a estos tres grandes grupos, pero claro, decíamos, tiene que tener esto y tiene que tener aquello. Entonces, claro, salían cosas todo muy, muy dilatadas, muy grandes, muy exhaustivas, pero fuimos intentando esa convergencia y vimos que para caminar, incentivar a caminar, hacía falta una serie de requisitos. Para que la ciudad fuera más verde, también podíamos hacer otra serie de incentivos. Y entonces, en base a eso, vimos que con estos tres elementos complementarios podíamos lograr barrios más saludables. Entonces, esto es como muy sencillo de explicar, lo entiende cualquiera y la complejidad viene detrás. Es decir, cuando yo quiero hacer ciudades pensadas para caminar, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues aquí tengo que hacer 10 cosas. Esta es la más compleja, pero tengo que tener densidad, tengo que tener complejidad, tengo que tener contigüidad, tengo que tener confort,
pendientes, confort visual, confort acústico, seguridad en la calle, que si no que tampoco voy a andar, tengo que tener identidad, tengo que tener un acceso a unos equipamientos donde poder ir, porque si no tampoco voy a hacer esto, etcétera, etcétera. Y claro, detrás de todo esto va esa complejidad que la planificación y el diseño va un poco desgranando, ¿no? El segundo bloque de introducir la naturaleza en la ciudad, pues lo que dimos mucha más importancia fueron a las zonas verdes de proximidad, porque no es tanto el ratio de zona verde por habitante. Madrid tiene un ratio de zona verde por habitante muy bueno, pero no tiene una buena estructura de zonas verdes de proximidad. Entonces, esto quiere decir, como esos parquecitos que hemos visto en esa foto, de que yo tengo que tener un pequeño parque verde, un green pocket, abajo de mi casa, a 5 minutos, porque si no, una persona mayor no va a llegar, un niño tampoco va a llegar, una persona que tenga tampoco va a llegar, ¿no? Entonces, pues la proximidad de la zona verde es absolutamente clave. Pavimentos y zonas sin uso para ir buscando como esa permeabilidad de la ciudad, todo el tema de la infraestructura verde y azul, que es clave, y luego también reverdecer azoteas y terrazas como un elemento interesante, ¿no? Estas dos líneas eran muy sencillas, muy claras y enseguida salieron. La tercera no fue como tan directa, pero puesto que hemos visto que un tema de la salud era esa salud mental y esa presión, esa ansiedad, ese estrés que nos mete en la ciudad, pues tener lugares de convivencia y encuentro, consideramos que era también una guía que tenía que, o sea, una línea que tenía que complementar a las dos anteriores. Y si no, no íbamos a tener esa ciudad saludable, ¿no? Tanto física como mental, que es un poco ese bienestar total que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces tenemos que tener gobernanza, tenemos que tener lugares de encuentro, pero incluso a veces también elementos más virtuales o que además a través de lo virtual pueda haber una asociación de personas que luego ya se encuentren o hagan una actividad, en fin, intentar que no solo sea físico-espacial, sino que a lo mejor también estas nuevas redes pues también nos pueden ayudar a tejer esto. Bueno, pues esto es el método y cómo lo hacemos. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Pues normalmente seleccionamos una zona de la ciudad porque ya hemos visto que la ciudad no es homogénea, sino que yo en un barrio tengo unos problemas y en otros tengo otros. Entonces intento delimitar una zona donde ya también pueda tener los datos de morbilidad y mortalidad de las personas y hago un análisis de ese barrio desde la caminabilidad de las zonas verdes y espacios de convivencia para hacer un diagnóstico integrado y desde ahí hacer un plan de salud. Y en este sentido también la guía nos ayuda, porque para que el usuario, el planificador o cualquier asociación pueda hacer un pequeño diagnóstico de su barrio, pensamos que lo mejor era ir a una serie de preguntas, listado de preguntas en vez de indicadores. Un indicador es algo a veces muy complejo de entender, de sacar el dato exacto que te pide ese indicador y de poder usarlo adecuadamente. Sin embargo, con las preguntas es mucho más sencillo. Entonces, por ejemplo, estos son los ejemplos de las preguntas. La guía tiene 74 preguntas en los 3 bloques. Entonces, yo voy persiguiendo el objetivo de densidad, ¿vale? Pero a un vecino no le puedo decir su barrio tiene la densidad adecuada, porque no sabe ni de lo que le estoy hablando. Pero yo sí le puedo preguntar, ¿tiene usted a menos de 1 kilómetro un colegio? Y me dice sí o no, pues yo ya sé si tiene densidad, si tiene servicios o tal. ¿Tiene un local de reunión para actividades múltiples? ¿Tienen una distancia, en este caso a la zona verde, de medio kilómetro? Bueno, pues fíjense que con las preguntas que vas un poco diciendo, pues sí, no, ya voy viendo lo que me falta. Y ya en ese primer diagnóstico de todas estas preguntas, lo que me falta, pues puedo ya tener una pequeña diagnóstico en salud en cuestión de minutos, ¿no? Si yo tengo en un ayuntamiento pues, recursos económicos, informáticos, de personas, etcétera, puedo hacer esto de una manera mucho más compleja. Pero si no tengo nada de eso, pues puedo ir un poco resolviendo y un poco para que siempre podamos tener ese diagnóstico. También aquí hay variedad de zonas verdes cerca de las viviendas, hay variedad de actividades dentro de esa zona verde,
hay servicios públicos, baños, aseos en la zona verde, porque hay muchas veces que las personas mayores no van a una zona verde si no tienen un aseo. Bueno, pues son las zonas verdes seguras por las noches, pues a lo mejor para nada. Entonces al final la zona verde, aquí ven un enorme parque, pero al final en la noche ese enorme parque es un punto de inseguridad tan máxima que desencadena otra serie de cosas, ¿vale? Entonces, bueno, las preguntas también les dimos muchas vueltas, pero al final sí que ayudan mucho a ir percibiendo todo este diagnóstico en salud. Por lo tanto, la guía al final con las preguntas es capaz, ¿no?, de hacer una primera evaluación que ya viendo lo que me falta puedo hacer una propuesta. ¿Y qué puedo proponer? Bueno, pues aquí hay unas ideas posibles. Para caminar, pues tengo que hacer aceras anchas, cruces de peatones seguros, que las calles tengan poca pendiente, que haya comercio, que tengan sombra en verano, pavimentos de color claros, pavimentos antideslizantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, para meter más naturaleza, pues tengo que plantar arbolado en calles, tengo que tener parques inundables de escorrentía, tengo que tener compostajes comunitarios, tengo que tener polinizadores, tengo que tener refugios verdes, etcétera. Plazas, sendas y plazas ecológicas, bancos de tiempo, educación intergeneracional, microequipamientos que estén abiertos mañana, tarde y noche todos los días del año, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, ahí nosotros estamos haciendo esto también con alumnos, estoy en mi asignatura del máster de Planificación Ambiental y Salud, cogemos barrios y bueno, pues hacemos también estos ejercicios y ponemos un poco, y la verdad es que yo he visto que es una forma de llegar a unos elementos propositivos pues muy, muy interesantes, ¿no? La guía al final acaba con ejemplos, porque en Madrid, en España, tenemos ciudades que ya tienen muy buenas prácticas para caminar, que aquí hemos seleccionado a 5, tienen 6 ejemplos de naturaleza en la ciudad y otros de espacios de convivencia. La guía tiene muchos enlaces, descripción de estos ejemplos, que todos son ejemplos realizados, ¿no?, y que verificados de que verdaderamente han sido beneficiosos para la población, porque con todo esto, pues al final la idea es que se vea y bueno, pues trasladar esto al contexto social, económico y cultural de cada sitio y bueno, adaptarlo, claro, no es llevarse una cosa para otra, pero en fin, hay como muchas cosas muy variadas que también les invito a ver. Yo también les he dejado aquí una encuesta de ¿Es tu barrio saludable?, donde se responden los 10 indicadores que propone la guía de Londres y algunas preguntas resumen, todavía más resumida, resumido de nuestra guía, creo que son 10 o 12 preguntas. Y bueno, pues también es un pequeño ejercicio que hacemos en clase con los alumnos y que también ayuda mucho a ver qué falta. Y en el fondo nos estamos dando cuenta que lo que más le falta a los barrios, o en estos que hemos analizado nosotros con los últimos años, son espacios de convivencia. Y lo que más nos están saliendo son planes de dinámicas socioespaciales, de plazas, de actividades, en el tercer bloque, o sea, con lo cual también es muy interesante y bueno, y también como muy ilustrativo. Bueno, aquí tienen muchísima bibliografía, también estoy llevando tesis doctorales ahora de temas de salud. En fin, tengo una tesis extraordinaria de Elisa Pozo que habla de la ciudad con demencia para personas con demencia. Tengo ahora otra recién iniciada que está para los niños de trastorno del espectro autista. En fin, de verdad que es que al final te das cuenta que la ciudad tiene que incluir un poco a todos, ¿no? Y bueno, pues hay que intentar adaptar a todo. También tengo un blog, el blog de Urb Healthier, que tienen aquí el enlace, y también el blog de José Fariña, que tiene muchísimos artículos que les ayuda a, bueno, a complementar toda esta información. Y también hay algún curso MOOC, como este, Claves Saludables para la Renovación de los Barrios y Mejorar el Espacio Público, que es un curso de 10 microvídeos que es gratuito y es de la Universidad Politécnica de Madrid y también está disponible. Y bueno, pues como conclusión, al final decir que yo creo que todos estos años de investigación pues sí que nos han ayudado a ver que desde la planificación podemos reducir el sedentarismo y ese individualismo, ¿no?, de la sociedad actual, pero que claro, tampoco el urbanismo es una varita mágica, ¿no? Este enfoque multidisciplinar es necesario
y bueno, pues hay que, y también nos ha hecho y nos ha permitido dialogar con sociólogos, psicólogos, epidemiólogos, medicina preventiva, y claro, te vas dando cuenta que cada especialidad tiene un marco muy específico, que conoce bien, pero que esa interdisciplinaridad y esa conversar para resolver problemas es precisamente lo que tenemos que hacer. Por tanto, pues bueno, un pequeño resumen de una investigación de 10 años, pero bueno, yo creo que lo mejor es que lean la guía, implementen la guía en sus barrios y bueno, pues también vayan viendo pues cómo se puede manejar, qué problemas tienen, cómo van resolviendo dificultades para empezar con planes de acción en salud y bueno, y eso también al final es un lenguaje que llega a todas las personas, ¿no? Porque todos queremos vivir bien, todos queremos envejecer bien y todos queremos tener una ciudad saludable, ¿no? Por lo tanto, pues al final es un muy buen camino porque hay mucha gente que desea esto como nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti, Esther, por esta excelente presentación que se ha hecho tan ágil y por la generosidad de compartirnos tantos recursos, ¿no? Tenemos varias preguntas que nos han llegado algunas en el chat, otras nos han llegado directamente. La primera es de Jenny Cerrato, que cuando estabas hablando del caso de Londres, cuando presentabas el documento de Delivering Healthier Communities in London, justo antes de mostrar el cuadro de la relación entre urbanismo y salud, Jenny nos consultaba. Eso me hace reflexionar sobre el efecto que las ciudades superpobladas de América Latina tienen sobre la salud mental de la población latinoamericana. No sé si, Esther, Mm. quieres hacer algún comentario al respecto. Sí, sí, bueno, el comentario es que hay que hacer la guía para planificar ciudades hispanoamericanas saludables. O sea, es que el contexto es muy diferente, pero bueno, incluso no hispanoamericanas, sino del norte, del medio, del sur, o Chile saludable, Venezuela saludable, Costa Rica saludable, porque hay tantísima diversidad que el contexto social, cultural, y mete tantos matices que es verdad que estamos todos en un gran paraguas, ¿no? Cultural, que es importante, ¿no? Pero aun con todo hay muchísimas diferencias. Entonces, claro, el hacinamiento y de esa forma pues es que es absolutamente algo intrínseco que hay que conocer bien, ¿eh? Hay que conocer bien, evaluar bien y tampoco decir esto es un borrón y cuenta nueva. Ahí viven muchas personas y ahí hay unos lazos también de redes sociales y redes de apoyo que son extremadamente interesantísimas y bueno, hay que resolver también muchos problemas, pero hay cosas que también son fortalezas, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es cogerlo, pues eso, como una nueva investigación, ¿eh? Una investigación ad hoc. Ahí queda dicho, tenemos entre las personas participantes municipalidades, tenemos también universidades, o sea que ahí queda dicho a ver si alguien se anima a adaptarla. Mira, Jenny también nos comentaba un poquito más adelante, nos decía en el caso del turismo, cómo se ha gestionado el efecto sobre la población local. ¿Hay algo, Esther, al respecto? Bueno, el turismo es tremendo también. También otra tesis doctoral sobre turismo, porque es que el turismo está provocando muchísimas, no sé, muchísimas cosas, o sea, positivas y a otras que no lo son tanto. Es decir, la población local sufre muchísimo y nosotros aquí tenemos también el problema de la gentrificación de los barrios. Es decir, mejoras un barrio, lo renuevas y al final, ¿qué pasa? Que la gente no puede volver a su barrio porque ha subido el precio y se te llena de otra población, de otro de mayor poder adquisitivo generalmente, y claro, pues estás desplazando a la población local. Entonces, lograr un equilibrio es muy difícil, es difícil. Algunas ciudades ya han marcado como una alarma. El caso de Barcelona en España ha sido tremendo, ¿no? Porque todo el centro estaba ya con alojamientos Airbnb y han dicho ni uno más, ya no cabe ni uno más, pero aun con todo es que sobran la mitad. Y bueno, pues a partir de dar un frenazo y decir ni uno más, pues hay que empezar un poco a reconvertir todo esto, ¿no? Pero bueno, es un problema muy serio, ¿eh? Porque además todos estos impactos de, bueno, esto que estamos hablando del ruido, claro, al final
El que va de turismo va a divertirse o va tal, pero es que el que tiene que dormir, el que tiene que trabajar y el que tiene que hacer otros tipos de actividades, pues tiene necesidad de un silencio. Entonces hay muchas actividades que están completamente en conflicto, ¿no? Y hay que poner un orden, ¿no? Entonces, yo creo que el turismo se ha visto siempre como una grandísima fuente de ingresos y de que nos traen cosas muy positivas, pero ahora hay que controlar también eso. Y luego también yo he hecho también estudios sobre los temas de impacto y de huellas, de decir, vale, toda esta población flotante. En el caso de Madrid tenemos 12 millones de turistas, 12 al año. O sea, que es una barbaridad, o sea, es que es una ciudad entera que va y que viene. Entonces esa gente come, bebe, tal, o sea, tienes un montón de cosas, que tienes suministros, tienes residuos, tienes de todo que tienes que gestionar con una población flotante, pero permanentemente flotante, que siempre está ahí, ¿no? Bueno, entonces son cosas de verdad que son que hay que estudiarlas en profundidad. No podría ayudar así grandes recetas, pero bueno, desde lo saludable y un poco así enlazando con la guía, sí que a lo mejor podría decir que ahí me gustaría o podríamos proponer un turismo que cuando llega a una ciudad, pues que por lo menos se mueva caminando, es decir, que no nos contamine y visite las cosas por medios que no sean contaminantes, ¿no? Y eso también podría ser como una fuente o sea, de pensar, ¿no? Porque si toda esa gente al final tiene que ver la zona monumental y tal, y al final estás metiendo tantos viajes, pues ahí estamos también con un problema sobreañadido, ¿no? Gracias, Esther. Interesante también, ¿no? Para abordarlo como tema de estudio y como propuestas. Mira, Susana López Varela nos consultaba también si desde la Universidad Politécnica habéis realizado alguna investigación donde trasladaron esta metodología al contexto latinoamericano. Entiendo que no por la respuesta que nos has hecho antes, que de ser así han evidenciado alguna variable específica a este contexto. No sé si conocéis algún estudio, alguna guía, algún manual similar que se haya aplicado en algún país. Entiendo que no, pero... No, yo todavía no, pero bueno, hay gente que está haciendo tesis doctorales, entre ellos Manuel Medrano, que tenemos aquí presente, que está estudiando la obesidad en Costa Rica. Entonces, bueno, todavía son estudios, pero bueno, es que da para mucho. No habría, pero bueno, sería cuestión de empezar, pero casi un poco en entidades locales, ¿no? Desde una entidad local a estudiar este tipo de cosas. Gracias, Esther. Mira, sobre movilidad y espacio público, también la siguiente consulta. ¿Y si en nuestras calles latinoamericanas la prioridad fuera la seguridad y comodidad de quienes caminan, especialmente de niños y personas mayores, en vez la velocidad de los autos? Ese comentario también que hacías, ¿no? La ciudad para niños y Sí. personas mayores. Sí, es que bueno, no, además es que también hay muchísimos más atropellos, la velocidad es altísima, o sea que es que tendremos ya en nuestras ciudades es verdad, ¿no? Que intentamos que el coche no lleve tanta velocidad, tampoco es una prohibición eh, completa al vehículo, pero lo que sí es que en calles estrechas y tal, pues es que el coche no puede ir deprisa, ¿no? Entonces, pues claro, yo también he visto en algunas tesis de estudiantes latinoamericanos que también hay importantes oportunidades, porque en el fondo, claro, la ciudad latinoamericana tiene un centro fundacional reticulado generalmente, ¿no? Y como muy patrimonial y central, etcétera, pero luego en la extensión muchas veces no se ha modificado el relieve, ¿no? La ciudad ha crecido sobre lomas, sobre barrancos y claro, eso también en algunos casos con altos riesgos y tal, pero también eso podría ayudar o pensar en temas de esa infraestructura verde y azul que podamos ir un poco recosiendo para que cuando tengamos un poco esos canales de agua y de verde, conectar las ciudades, el interior con el exterior, y eso es algo que es muy singular de las ciudades latinoamericanas que no tenemos en otros lugares y que también se podría convertir o revertir y repensar con este objetivo, ¿no? Muy bien. Tenemos también otra consulta que es sobre naturaleza y recursos
urbanos, más allá de los grandes parques, ¿qué oportunidades diarias y de bajo costo estamos perdiendo en nuestras calles, techos y solares baldíos para mejorar el clima, la salud y el ánimo de la gente? De nuevo, la salud mental, ¿no? Y el bienestar. Sí, bueno, es que hay que, sí, es que hay que aprovechar todo. Tenemos que buscar oportunidades en todas partes, ¿no? Pero incluso en un balcón. O sea, en los balcones antiguamente había geranios y jilgueros. Y ahora hay botellas de butano, escaleras y trastos. Entonces dices, pero vamos a ver, pues no sé, esa cosa también de la belleza, ¿no? De ir haciendo, entonces eso individual en tu casa, pero es que luego sales a la calle, igual, pues es que tiene que haber plantas, tiene que haber macetas, tiene que haber parterres, tiene que haber arbolado y ir un poco sumando. Claro, hay zonas de las ciudades que es más fácil, por ejemplo, si hay más bloques más abiertos, pues todavía hay espacio posible para transformar y que reverdecer. Y en zonas más densas, pues al final solo hay posibilidad de meter el verde en las azoteas y en las fachadas verdes, pero o en los patios de manzana, recuperar patios de manzana. También aquí el ejemplo de Barcelona está siendo muy interesante, que es que en la retícula de calles en Damero, pues cada 3 manzanas cortan las calles de la supermanzana, ¿no? Y entonces hacen que el rodado solo vaya en módulos de 3 por 3. Y entonces las calles interiores, las dos calles, las que cruzan verticales y horizontales, quedan sin tráfico. Entonces, en una estructura de retícula no se cambia nada, simplemente se pone un macetero a la entrada de la calle intermedia y de repente es que son remansos de paz, ¿no? Porque es que sin coches y sin tal aparece otro tipo de situación en la ciudad. Y bueno, pues es una idea que yo creo que es muy aplicable y muy sencilla y muy barata al final. Y también igual se puede empezar, que también siempre lo recomiendo, a lo mejor haciendo este tipo de actuaciones de cortar una calle o meter otras actividades en los fines de semana. Es decir, un domingo que no hay una actividad comercial ni laboral tan importante, bueno, pues la calle queda más tranquila, más de juego, más de paseo. Y bueno, pues eso también al final vamos un poco haciendo otras dinámicas, que también hay veces que cosas que, bueno, se llaman el urbanismo táctico, ¿no? De decir, bueno, pues esta calle se corta y ahí hay una feria o simplemente un paseo, ya está, y un juego. Y eso también podría ser una posibilidad. Bueno, propuestas todas e ideas mil. Gracias, Esther. Creo que por hoy damos por finalizada la sesión. Ha sido muy ágil. No sé si hay más preguntas. En el chat no los veo. Veo a Susana muy interesada, mirando así las pocas que se han animado a encender el vídeo. Y solo nos queda agradecerte, Esther, de todo corazón, por toda la generosidad en esta clase. A todas las personas también que se han conectado. Hemos sido como cerca de 80 entre idas y venidas. Y quedará esta masterclass, al igual que las anteriores, grabada y en nuestras redes sociales. Mañana la publicaremos, tendrán acceso. Por favor, compártanla con todas las personas que crean interesadas. El 23 de junio tenemos la próxima con Gustavo Romanillos. Y al final de todas estas sesiones les enviaremos un correo largo con todas las grabaciones y con las presentaciones también para que las tengan, las puedan sacarles el máximo provecho. Y nada, cerrar agradeciéndole, o sea, de nuevo a todas las personas y sobre todo a ti, Esther, por Muy esta bien, gran masterclass. Muchísimas gracias. muchas gracias a todos. Y no se os olvide, planificar ciudades saludables. Gracias.